Programa de clasificación C, apto solo para público adulto. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Altura proviene del vocablo latino altus y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la Tierra. Cultura. Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural. Y si mezclamos cultura y altura, tienes cultura con altura. Si no tienes un lugar donde valoren tu talento, este es tu espacio, creando cultura con altura. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al misterio. Esto es cultura ancestral. Muy buenas noches a nuestra amada audiencia de Cultura Ancestral. Una vez más les saluda Martín López desde este nuevo set aquí en la naturaleza, en la finca de Oropéndola, en la provincia de Pastaza, a 15 minutos de la ciudad del Puyo. Un lugar totalmente recomendado para que venga a tomarse un aire limpio, una relajación, un contacto íntimo con la tierra y con la naturaleza y sus ciclos. Pues este es el lugar, la finca agroecológica Oropéndola. Pues he venido esta ocasión hablando del tema tan interesante que son las personas que han tenido un contacto o afirman o aseguran haber sido contactadas por seres de otros planetas. Para eso yo quería compartirles, como siempre, podemos empezar con este señor. Este señor se llama Alberto Secúa. Él nació en la Ciudad de México un 16 de agosto, en el año 1946. Estudió telecomunicaciones y tuvo su primer contacto en el año 1968, en el cerro La Cima, que hace una triangulación con las ruinas de Zempoala y el Cerro de las Tres Marías. Aquí tenemos unas imágenes de estos lugares en México. Al él tener este contacto con estos seres, ellos le informaron que ya se conocían desde otras vidas, que no es la primera vez que el señor Alberto estaba colaborando con ellos, y le afirmaron que ya se habían contactado, ya habían tenido un tipo de encuentro en vidas pasadas, y que él había cumplido esta función de recibir los mensajes de estos seres, que él describió como unos seres nórdicos, de cabello muy rubio y piel muy blanca, casi brillante, y de una altura más o menos de 1,80 m, y que estos seres le entregaron cierta información, que su misión de Alberto sería transmitirla a la humanidad. Así que el señor Alberto Secúa
actualiza sus conocimientos en esta vida sobre la estructura cósmica, el tiempo, el espacio, etc. Y funda en la ciudad de Tampico, por ahí por Tamaulipas, un instituto de superación personal y psicotrónica. En este instituto se enseñaban cosas como hipnosis, desarrollo de la conciencia, etc. Varios diferentes de disciplinas espirituales de las cuales estaba a cargo el señor Alberto. Ahí en 1996, Alberto sale a la luz, salta a la fama, ya que fue entrevistado para la revista Contacto OVNI. Y diferentes ufólogos lo han entrevistado a lo largo de su vida. El señor sigue vivo y sigue haciendo videos, pueden encontrarlo en YouTube como Alberto Secua. Y escuchar su versión. Él llama a los seres de otros planetas como la hermandad cósmica y los describe como seres muy amables que están para ayudar a la humanidad en su evolución espiritual. Llegó el momento del espacio acorde. Recarga baterías mientras regresamos en Creando Cultura con Altura Radio. ¿Recargaste baterías? Es momento de continuar en Creando Cultura con Altura Radio. Pasando a otro caso de contacto muy similar, tenemos este muy conocido. Este es el señor Enrique Castillo Rincón, originario de Costa Rica, de la capital de San José. Nació en 1930 y se hizo ingeniero electrónico. Se fue a vivir a Colombia y se interesó por el fenómeno OVNI. Este interés suyo por el fenómeno de los ovnis lo llevó a realizar diferentes viajes por Sudamérica a diferentes conferencias que tocaban este tema. Una de esos viajes lo llevó a Caracas, donde conoció a Connie Méndez, una mujer de la cual estaremos hablando en futuros programas. Ella le aconsejó que fuera a la laguna de Guatavita, una laguna de la cual ya hablamos en este canal, en este programa, el día que tocamos el tema de ciudades perdidas. Cuando se habló del Dorado, ya vimos esta laguna de Guatavita. Recordemos, es un sitio sagrado para los muiscas, donde se cuenta la leyenda que hay una ciudad de oro, quizás el Dorado está aquí en las profundidades de esta laguna. La cuestión es que en el año 1973, un 3 de noviembre, el señor Enrique Castillo Rincón viajó a este cerro y pasó toda la tarde solo, esperando a que llegaran estos seres con una información importante, como le había dicho Connie Méndez. Él esperó hasta que llegó la noche y una vez que se sintió cansado decidió marcharse. En su camino de regreso vio que de las profundidades de la laguna emergieron dos enormes bolas de luz, esferas de luz, que se elevaron de la superficie del agua y se quedaron suspendidas en el aire como mirándolo, dice él. De estas naves bajaron dos seres extraterrestres, según él dice, y él los describe bastante parecido a como los describía Alberto Secua.
como de apariencia nórdica, piel muy blanca, estatura bastante elevada y cabellos rubios y ojos claros, así como describían los nórdicos a sus dioses y cómo se describía a los habitantes de la Hiperbórea, como vimos también en el video de Civilizaciones Perdidas. Enrique se sorprendió mucho al ver que uno de estos seres que bajó de la nave era un sujeto que ya él conocía, que ya se habían encontrado en Caracas, un sujeto que se presentó bajo el nombre de Cyril Weiss, un suizo que cuando se conocieron le dijo que tenía que irse al exterior, tomar un viaje, y en esta ocasión se encontraron aquí en esta laguna de Guatavita. Y bueno, estos seres dijeron venir de las Pléyades. Ellos le dejaron a Enrique unos mensajes sobre el tiempo, sobre los 9 tiempos que habrían de cambiar el mundo. Enrique Castillo, antes de su muerte en 2013, escribió varios artículos y mucha información acerca de esto. Mucha de esta información se toma como profecías. Por ejemplo, se le atribuye que una de sus profecías describía la generación de enfermedades como el SIDA. Aunque el mismo Enrique Castillo afirma que las profecías y el futuro son una cosa maleable que se puede cambiar, concentrando la intención de un grupo humano, direccionándola hacia cambiar este destino, este futuro. Entre los avances tecnológicos que él describía de estos seres, describió una especie de de cristales vivos de memoria, los cuales se descargaba la mente humana para lograr la teletransportación. Más o menos así es como lo describe el señor Enrique Castillo Rincón. Tenemos más o menos como un imaginario de cómo fue su contacto al ver estos seres luminosos descender de estas esferas de luz. Y así pasamos a uno de los más famosos contactados de habla hispana en el mundo. Este señor se llama Sixto Paz Wells. Nacido en Lima, Perú, un 12 de diciembre del año 1955. Su papá tenía un instituto llamado el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, que se dedicaba justamente a la investigación del fenómeno ovni y extraterrestre. Por esta razón, el señor Sixto tuvo el contacto con el fenómeno ovni desde los 12 años y le interesó bastante. Cabe mencionar que su padre, Carlos Paz García, fue el presidente y el fundador de este instituto. También vale mencionar que Sixto Paz fue un excelente estudiante en su primaria y secundaria. Estudió en la Universidad Católica de Perú. Y a los 19 años llevó al periodista español JJ Benítez, el autor del libro El caballo de Troya, de toda la saga. Lo llevó al desierto de Chilca el 7 de septiembre de 1974 para un avistamiento ovni programado. Esto lo catapultó a la fama. Se convirtió en un escritor y conferenciante especializado en el tema de la ufología y el fenómeno ovni. Él le da una perspectiva científica y espiritual al fenómeno. Ha liderado un montón de expediciones y de contactos o avistamientos programados. Esto lo ha convertido en un personaje bastante conocido entre los ufólogos. Además que ha liderado la misión Rama o el grupo Rama, que viene de Ra,
que es el dios egipcio del sol, y Ma, que vendría a significar madre. Entonces, una especie de madre solar, madre cósmica, una conciencia cósmica a la que busca llegar esta sociedad, este grupo de la misión Rama, que bueno, ya fue disuelta, pero por muchos años este grupo estuvo a lo largo de diferentes países de Latinoamérica, investigando el fenómeno ovni, realizando diferentes prácticas espirituales y diferentes encuentros para canalizar mensajes del espacio exterior, digamos, de conciencias superiores. Él ha escrito más de 20 libros, para ser exactos, ha escrito 20 libros en español y escribió en 2017, publicó un libro en inglés. Se ha hecho bastante conocido, como ya les mencioné. Aquí tenemos un ejemplo de uno de sus libros, Los guías extraterrestres, así los llama él, ya que él considera que son conciencias superiores que están ayudando al humano en su evolución de conciencia. Y por último, quería hablarles de este señor que se volvió muy famoso en la década de los 50. Su nombre es George Adamski. Nació el 17 de abril de 1891, es el más antiguo de los contactados de esta lista. Falleció el 23 de abril de 1965. Vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos, aunque es originario de Polonia. Fue conocido como el primer contactado, o el más famoso de la década de los 50. Gracias a que él escribió 3 libros. Aquí tenemos una imagen de estos libros que escribió él, que en su momento fueron bestsellers y vendieron más de 200,000 copias. Tenemos este que es Discos Voladores, o en inglés Flying Saucers, o Salseros Voladores, unos platos para salsa. De hecho, él es el pionero en usar este término que en la ufología seguiría usándose hasta el día de hoy. Término platillo volador o disco volador. Se dice que su primer contacto fue el 9 de octubre de 1946, cuando en Palomar Garden, el lugar donde se mudó y se dedicó a la agricultura y estudiar religión y diferentes disciplinas espirituales, construyó un pequeño observatorio astronómico de madera, y el 9 de octubre de 1946 llegó a ver una nave nodriza, como él dice, en forma de cigarro puro, como el que vemos aquí en la esquina izquierda superior de la pantalla. Le afirmó que era una nodriza. Un año después le tomaría una foto, en el 1947. Y a finales de este año, del 47, afirmaba haber visto más de 184 ovnis desde su observatorio astronómico en Palomar Garden. Esto fue un poco tiempo después de los casos más famosos y pioneros en el tema de avistamiento ovni, que fue el de Kenneth Arnold y el tan famoso caso Roswell. El señor George Adamski fue conocido gracias a sus libros y sus experiencias de contacto, que eran especialmente sobrenaturales, ya que en sus narraciones él afirmaba haber viajado en estas naves a planetas distantes y hasta a la luna. Describía a los seres tripulantes de estas naves como amistosos y que lo llevaron amablemente a dar un paseo en sus naves por el espacio. Por esta razón y por más, los investigadores del tema ovni han catalogado a sus narraciones como inventos o como falsas noticias, falsas experiencias.
todo un compendio de mentiras, se dice, y fue duramente criticado en la época, ya que desvalorizaba a los verdaderos investigadores del fenómeno ovni, haciéndolos parecer ridículos sus investigaciones. Por lo cual, este caso de George Adamski es conocido como un gran fraude y no un verdadero caso de contacto. George Adamski se proclamaba como investigador, filósofo, profesor, estudiante, sin tener ninguna validación real de ninguno de estos títulos. Y los libros que escribió, todos fueron en la década de los 50 y los 60. A principios de 1930 fundó la Orden Real del Tíbet y también se licenció para hacer vino durante la Ley Seca. Ahí fue cuando él se forró de dinero, hasta que ya no pudo hacerlo más y fue cuando se dedicó a elaborar estos libros, narrando sus experiencias de contacto. Y eso ha sido todo por hoy. Aquí tenemos unas fotos supuestamente de los discos voladores, los salseros voladores de Adamski. Espero les haya interesado este tema. Esto ha sido todo por este martes. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. El misterio es para ustedes. Una vez más les agradecemos a Creando Cultura con Altura por el espacio. Esta ha sido Cultura Ancestral. Nos vemos. Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.